Sean todos bienvenidos, amados, a esta tercera clase, de nuestra identidad en el reino de Adonai. Nuestra congregación Teva Yeshua les da la más cordial bienvenida a esta tercera clase de identidad. Vamos a recordar un poco lo que estuvimos viendo en las dos clases pasadas. Estuvimos viendo las promesas que fueron hechas a Abraham, a Isaac, a Jacob, cómo el Evangelio de Lucas inicia relatándonos el nacimiento de Juan el Bautista, todas las promesas y profecías que a través de el ángel Gabriel que le fue a informar a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, a lo que venía Juan, y posteriormente cómo se le presenta el ángel Gabriel también a María, a Miriam, y le anuncia el nacimiento de Yeshua. Le anuncia el nacimiento de Yeshua y las razones por las cuales está profetizado que el Mesías vendría. Estuvimos viendo también en la clase pasada cómo el Creador escoge a su pueblo Israel por causa de las promesas hechas, igualmente a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y terminamos nuestra clase de la semana pasada, la segunda clase, con la división, me voy a regresar, con la división del reino de Israel, cómo se dividen el reino del norte del reino del sur, después del reinado de Salomón, después de que Salomón perece, se divide el reino de Israel, se quedan 10 tribus a la cabeza con Jeroboam, como lo vimos en esta imagen, 10 tribus en el reino del norte, como cabeza Jeroboam, como rey del reino del norte, valga la redundancia, y en el reino del sur se queda el hijo de Salomón, con 2 tribus, Judá y Benjamín. Y terminamos nuestra clase con el exilio de ambos reinos. El reino del norte en el 722 empieza la dispersión por todo Asiria, y en el 500, por aquí lo tenemos, en el 586 se da la deportación también del reino del sur, de los judíos. Los judíos regresan 70 años después, pero el reino del norte aún no regresa. Al sol de hoy aún no regresa, y eso es parte de lo que vamos a estar viendo en nuestra clase. Tenemos dentro del Nuevo Testamento declaraciones de nuestro Mesías. Vamos a empezar con la lectura de los textos bíblicos. Ya saben que en estas clases se lee mucho la escritura, porque es importante que leamos la escritura y que veamos lo que ella misma nos revela. Yeshua, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, de los versos 1 al 18, vamos a ver lo que nos dice, porque en el Nuevo Testamento se habla mucho de un término, las ovejas, y cuando leemos el Nuevo Testamento y leemos las ovejas, decimos, ay, nosotros, pero vamos a ver realmente quiénes son las ovejas. Juan 10, a partir del versículo 1, nos dice Yeshua: en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Vemos que hay un redil. En las denominaciones se nos enseña que la iglesia inicia en Pentecostés, ¿cierto? ¿Cierto, amados? Amén. Así es, hermanita. Amén. Se nos dice, no, la iglesia inicia en Pentecostés, con el descenso del Espíritu de Santidad del Creador. Sin embargo, vemos a Yeshua desde el capítulo 10 diciéndonos que ya existe un redil de las ovejas. Ya existe un redil, ya existen las ovejas. Y continuamos con la lectura. Voy a hacer las letras más grandes para que se alcancen a ver. Dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Las ovejas oyen la voz del pastor, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas
Lo siguen al pastor porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación, ilustración, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Noten cómo Jesús incluso dice que antes de él ya existían las ovejas. Dice, yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. Que fue exactamente, no me voy a adelantar, perdón, me iba a adelantar, pero no me adelanto. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, puede decir Jesús, y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a estas también debo traerlas y oirán mi voz y será un rebaño y un pastor. Aquí vemos a Jesús revelándonos que mientras Él está, cuando vino en Jerusalén, dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Está hablando de unas ovejas que están dispersas a las cuales Él tiene que traer. Y esas ovejas, dice la Escritura, dice Yeshua, que oirán su voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. También hay esta teología que se enseña en las denominaciones, que la iglesia que se formó en Pentecostés, supuestamente, tiene sus promesas e Israel tiene otras promesas, pero vemos aquí que Yeshua nos está diciendo que debe de haber un solo rebaño y un solo pastor. Dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, Yeshua nos está hablando de unas ovejas. Y cuando leemos eso decimos, nosotros somos las ovejas. Pero ignorando el contexto, ni siquiera tenemos la menor idea de qué realmente estamos diciendo. También Hebreos 13:20 nos dice lo siguiente. Hebreos 13:20. Ahorita más adelante vamos a identificar quiénes realmente son las ovejas. 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Yeshua, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Primera de Pedro 2:25, también Pedro nos dice lo siguiente, 2:25. Pues ustedes andan descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián, supervisor de sus almas. Mateo 15:24, ya aquí Yeshua va a identificar quiénes son las ovejas. Mateo 15:24. Antes de continuar, les recuerdo que el significado de los términos, la misma escritura los da. Y como dije en la primera clase, nadie puede cambiar el significado de los términos. Si ya la escritura tiene un significado para cierto término, no se le puede cambiar. Nadie puede cambiar los significados. Eso va contra las leyes de interpretación bíblica. Mateo 15:24. Y Jesús respondió, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se acuerdan, amados, que en la clase pasada, me voy a regresar un poquito, en la clase pasada, cuando se divide el reino del norte, vimos en esta diapositiva, el reino del norte recibe varios nombres, casa de Israel,
Israel, Efraín, casa o reino del norte. Y vemos aquí que uno de los términos con el que se le conoce al reino del norte es como casa de Israel. ¿Y qué nos está diciendo el Mesías en Mateo 15, 24? No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús está declarando que vino al reino del norte. Al reino del norte. Bien, vamos a ver otros pasajes donde se define quiénes son las ovejas perdidas. Las ovejas, perdón. Jeremías 50:17. Israel es como una oveja perdida, perseguida por leones. ¿Se acuerdan? Leímos en Juan. Voy a regresar a Juan. Juan 10, en donde dice, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas, entonces huye, entonces el lobo las arrebata y las dispersa. Israel es como oveja perdida, perseguida por leones. Primero se lo comió el rey de Asiria, después Nabucodonosor, rey de Babilonia, le royó los huesos, le roe los huesos. Miqueas 2:12, perdón, ciertamente los reuniré a todos, oh Jacob, ciertamente recogeré al remanente de Israel, los agruparé como ovejas en el redil. Exactamente lo mismo que está diciendo Yeshua. Habla del redil de las ovejas, entonces ya estamos identificando quiénes son esas ovejas. Como rebaño en medio de su pastizal, pradera, harán estruendo por la multitud de hombres. Ezequiel 34:12. Como un pastor vela por su rebaño, en el día en que están en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Exactamente lo mismo, exactamente estamos viendo de dónde Yeshua estaba tomando este ejemplo de las ovejas, del pastor que vela por su rebaño. Vemos en la profecía que ya el rebaño o las ovejas existían y estamos identificando que estas ovejas es Israel, el pueblo de Israel. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Pero, ¿dónde están esas ovejas? Porque Yeshua nos está diciendo en Juan 10, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Está hablando que esas ovejas están lejos y hay que traerlas. En Mateo 15:24 dice que él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nos está hablando del reino del norte también. Recordemos que cuando vino Jesús, lo vuelvo a mencionar, estaba el reino del sur únicamente. Fueron los que regresaron del exilio de Babilonia. Entonces, ¿dónde están esas ovejas? ¿Qué dice la profecía? Primero vamos a ver qué dicen las escrituras. Amós 9:9. Porque yo daré un mandato y zarandearé a la casa de Israel, o sea, el reino del norte, entre todas las naciones, como se zarandea el grano en la criba sin que caiga ni un grano en tierra. ¿En dónde están esas ovejas? Entre todas las naciones. Ezequiel 11:16, por tanto, así dice el Señor Dios, aunque los había echado lejos entre las naciones y aunque yo los había dispersado por las tierras, sin embargo fui para ellos un santuario, por poco tiempo en las tierras a donde habían ido. Osea 7:8, Efraín, que es otro nombre para el reino del norte, se ha mezclado con las naciones. Efraín es como una torta no volteada. Devoran extranjeros su fuerza y él no lo sabe. También tiene cabellos canos y él no lo sabe. En el capítulo 8, verso 8 dice, Israel ha sido devorado. Ahora está entre las naciones como vasija en que nadie se deleita. La profecía nos está diciendo, Israel se fue entre las naciones. Israel se mezcló con los gentiles. Cuando el reino del norte es mezclado
es llevado, perdón, por el reino asirio, empezaron a pasar los años y los israelitas empezaron a casar con gentiles y las israelitas también se empezaron a casar con gentiles. Entonces se empezó a mezclar y como nos dice Oseas, Efraín es como una torta no volteada, devoran extranjeros su fuerza y él no lo sabe. Israel ha sido devorado porque se empezaron a casar con gentiles, hombres y mujeres, y se empezó a ver una mezcla. Bien, siguiente diapositiva, se hicieron como gentiles, que es lo que estaba mencionando hace un momento. Las 10 tribus fueron tomadas cautivas y dispersas por toda Siria. Con el tiempo se asimilaron entre las naciones y se hicieron como gentiles. Goyim. Hasta el tiempo de Yeshua, amados, ellos conocían su identidad. Aunque se habían mezclado, amados, ellos conocían su identidad, su genealogía, pero con el tiempo se hicieron indistinguibles de los gentiles paganos. ¿Qué significa esto? Que se empezaron tanto a vestir y a tomar las costumbres de las ciudades a donde ellos habían ido. Entonces, una persona que no los conocía no identificaba quién era un gentil pagano y quién era un gentil de la casa de Israel, o sea, un israelita mezclado con gentiles, un gentil del reino del norte de Israel. Dice, durante el tiempo del Nuevo Testamento, la mayoría aún sabía a qué tribu pertenecían y vivían al otro lado del río Éufrates, según Josefo. Josefo es un historiador judío, amados, del tiempo del Nuevo Testamento. Y los judíos del primer siglo, o sea, Josefo y los judíos del primer siglo declararon que el reino del norte vivía al otro lado del río Éufrates. Pero durante los últimos 2000 años han perdido completamente su identidad como la casa de Israel, cumpliendo así la profecía. Juan 7:32 al 35 nos dice. Juan 7:32. Esta profecía la dio Jesús, Yeshua. 32 al 35 dice, los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él, o sea, de Yeshua. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran, pero Yeshua dijo, por un poco más de tiempo estoy con ustedes, después voy a aquel que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no pueden ir. Decían entonces los judíos entre sí, ¿a dónde piensa ir este que no lo podamos encontrar? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? Noten esto, amados. Sus micrófonos, amados, por favor. Quiere irse a la dispersión entre los griegos. ¿A qué se refieren estos fariseos? Al reino del norte mezclado entre las naciones, entre los griegos. ¿Ok? ¿Qué nos sigue diciendo? Hasta el 35. Y primera de Pedro 1:1 también nos va a revelar algo sorprendente. Primera de Pedro 1:1 nos va a revelar en dónde se encontraban parte de los israelitas. Primera de Pedro, Pedro apóstol de Jesucristo, a los expatriados. ¿Quiénes habían sido expatriados, amados? El reino del norte de Israel, de la dispersión. Otra vez la palabra dispersión. En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos. Pedro está dirigiendo su carta al reino del norte que estaba disperso entre las naciones y que se encontraban en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esto nos da mucha revelación. ¿Por qué? Porque ¿a quién le estaba escribiendo Pablo cuando escribe su carta a los Gálatas?
¿A quién escribe o dirige su carta? A los que estaban en Asia, o sea, los efesios. Vamos a dejar de compartir tantito para llevarlos a un mapa, amados. Vamos a revisar un mapa para que más o menos ubiquemos de qué a quiénes les está escribiendo. Aquí tenemos un mapa. Aquí tenemos el Ponto. ¿Sí se ve la manita que muevo, amados? Amén. Sí, hermanito. Amén. Muy bien. Aquí tenemos el Ponto. Aquí tenemos Galacia. Galacia no era una iglesia, sino una región donde había varias congregaciones. Aquí tenemos Asia. En la región de Asia, amados, tenemos Éfeso. En esta región de Asia tenemos Éfeso, Capadocia. Entonces, en toda esta región, el Éufrates más o menos está aquí. Aquí tenemos el Éufrates. Entonces, tanto Josefo como los judíos del primer siglo declararon que los dispersos del reino del norte estaban más allá del río Éufrates, o sea, en esta zona. En esta zona estaban los efesios. E incluso, amados, estaban hasta por acá, por Corinto, porque por acá está Corinto. ¿Por qué? Porque Pablo a los corintios les dice lo siguiente. Esta cita no la anoté, por favor tomen nota. Primera de Corintios 10, 1 dice, porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres, pongan atención a esto, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. A los corintios, si fueran gentiles paganos que no tienen nada que ver con Israel, Pablo les está diciendo nuestros padres. Con esto Pablo nos está revelando que los corintios también eran israelitas. Así que yo podría asegurar que el Nuevo Testamento fue escrito, sí, para judíos, pero también para el reino del norte de Israel, o sea, prácticamente para puros israelitas, porque inclusive la carta a los hebreos, pues bien lo dice su nombre, Hebreos. Vamos a continuar con las diapositivas. Nos dice Josefo, hay solo 2 tribus en Asia y Europa sujetas a los romanos, mientras las 10 tribus están más allá del Éufrates, lo que les acabo de decir, hasta ahora, y son una multitud inmensa, no han de ser estimados por números. Esto se encuentra en las Antigüedades de los Judíos, libro 11, capítulo 5. También tenemos los comentarios de eruditos modernos, de eruditos judíos modernos. Nos dicen, los cautivos de Israel, exiliados más allá del Éufrates, no regresaron como un conjunto a Palestina, junto a sus hermanos los cautivos de Judá. Por lo menos no hay mención de este evento en los documentos a nuestra disposición. De hecho, el regreso de las 10 tribus fue una de las grandes promesas de los profetas y el advenimiento del Mesías. Por tanto, es necesariamente identificado con la época de su redención. Eso se encuentra en Dea Deubauer, en el Jewish Quarterly Review, es como una enciclopedia judía. ¿Okay? Entonces, los mismos eruditos judíos están declarando que el reino del norte de Israel no ha regresado. ¿Esto por qué lo menciono? Porque muchos en las denominaciones, inclusive de los judíos, dicen que las 10 tribus ya regresaron, que para el tiempo de Jesús se cumplió la profecía de reunir a las 12 tribus de Israel. Sin embargo, no es así, porque Josefo estuvo más o menos por el tiempo del Nuevo Testamento y él declara que las 10 tribus estaban más allá del río de Éufrates. Estos eruditos judíos modernos de una enciclopedia de 1888 está declarando que no han regresado. Ahora, también tenemos en la Mishnah, que es un compendio de tanto tradición como debates entre los mismos rabinos, nos dice el rabino Akiva, las 10 tribus no volverán, ya que se dice, y los echó en otra tierra como en este día, como es este día,
igual como el día se va y no vuelve, así también ellos se fueron y no volverán. Rabino Akiva está declarando, él interpreta que las 10 tribus no van a regresar, pero el Rabí Eliezer, dentro del mismo pasaje o dentro del mismo numerito del Talmud, dice, como este día, cuando el día se oscurece y luego vuelve la luz, así también las 10 tribus, aun cuando se oscureció para ellos, así también volverá la luz para ellos. Entonces tenemos dentro de la Mishnah un debate entre un rabino diciendo no van a volver y el otro rabino diciendo sí van a volver. ¿Qué nos dice esto? Que no han regresado. Ahora, también tenemos la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, diciendo, el exilio a Babilonia que siguió la destrucción del primer templo en el 586 antes de Cristo, antes de Mashiach, marcó el inicio de la diáspora judía. El reino del norte fue exiliado en el 722, hace más de 100 años antes. O sea que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel reconoce que la primera dispersión no era la dispersión judía, sino la de la casa de Israel. Y esto lo traigo a colación, amados, para que veamos que esta profecía de la restauración de Israel aún no se ha efectuado. Bien, continuamos. ¿Qué sucedió? Que se olvidaron de su creador. Vimos, nuevamente les comento en la clase pasada, que el reino del norte se dispersó, se olvidaron de su creador. Olvidaron su nombre, dice Jeremías 23:27. Jeremías 23:27. Dice, que tratan, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira, de los profetas que proclaman el engaño de su corazón, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal? Olvidaron mi nombre. El pueblo de Israel olvidó el nombre del Creador. ¿Qué también olvidaron o se les fue quitado las fiestas? Oseas 2:11. El día de reposo, las lunas nuevas y las fiestas del Creador también les fueron quitadas. Oseas, capítulo 2, versículo 11. Nos dice el profeta, haré cesar también todo su regocijo. Las fiestas del Creador traían regocijo al pueblo. Sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo y todas sus solemnidades. Les fueron quitadas las fiestas. ¿Por qué? Pues por causa de desobediencia. También se dice, en Oseas también, que entre las naciones a donde iban a ir comerían inmundo. Oseas 9:3. Oseas 9:3. No permanecerán en la tierra del Señor, sino que Efraín volverá a Egipto y en Asiria comerán cosas inmundas. El Creador les dice, por causa de desobediencia van a ser llevados cautivos y van a comer cosas inmundas. También se les dice, adorarían a dioses extraños. Jeremías 16:13. Jeremías 16:13. Por tanto, yo los arrojaré de esta tierra a una tierra que ni ustedes ni sus padres han conocido, y allí servirán a otros dioses día y noche, pues no les mostraré clemencia. También dice que recibieron, el reino del norte recibe carta de divorcio, Oseas 2:2 e Isaías 50. Vamos a regresar a Oseas 2:2. Ah, perdón, estoy en Jeremías. Oseas 2:2. Discutan con su madre, discutan, porque ella no es mi mujer y yo no soy su marido. Que quite pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. E Isaías 50:1 y 2 nos dice. Isaías 50:1 y 2.
Así dice el Señor. ¿Dónde está esa carta de divorcio con la que repudia a su madre? ¿O cuál de mis acreedores o a cuál de mis acreedores los vendí? Por causa de sus iniquidades ustedes fueron vendidos y por sus transgresiones fue repudiada su madre. Porque cuando vine no había nadie y cuando llamé no había quien respondiera. ¿Acaso es tan corta mi mano que no puede rescatar y no tengo poder para librar? Con mi represión seco el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces huelen mal, por falta de agua mueren de sed. El reino del norte recibe carta de divorcio y esto es relevante ya que estaremos viendo más adelante cómo Pablo resuelve esta situación, ya que también tenemos en la Torá, en la ley de Dios, que un marido que repudia a su mujer no puede volverla a recibir como esposa. También dice la escritura que tendrían la Torá como cosa extraña, Oseas 8:12. Oseas 8:12. Aunque les escribí 10,000 preceptos de mi ley, son considerados como cosa extraña. Otra versión nos dice, les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Bien, el pueblo, por causa de olvidar la ley de Dios, recibió todas estas consecuencias y terminaron por tener la Torá, la ley del Creador, como cosa extraña. Ya que el conocimiento y la sabiduría, pues provienen de la ley de Dios. Deuteronomio 4:5-9 dice así, miren, yo les he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla. Así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. El conocimiento y la sabiduría provienen de la Torá, amados hermanos. Y es por eso que el pueblo de Israel fue dividido, esparcido entre las naciones por causa de despreciar el conocimiento y la sabiduría del Creador, como Oseas no lo dice. Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y vemos esta relación entre el conocimiento y la ley de Dios, entre la sabiduría, la inteligencia y los mandamientos del Creador. Hay una relación, van estos términos de la mano. Incluso si ustedes se ponen detenidamente a revisar el libro de Proverbios, se van a dar cuenta más ampliamente de esta relación entre el conocimiento, la sabiduría y la ley de Dios o los mandamientos de Dios. Malaquías 2:6-7 nos dice, la verdadera instrucción, Torá, estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo y apartaba a muchos de la iniquidad, pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Sabemos, amados, que los sacerdotes eran los encargados de enseñar la ley al pueblo, la Torá.
la instrucción. Entonces, pues al enseñar la instrucción, la Torah, la verdadera doctrina, pues su boca estaría llena de sabiduría. Y el pueblo debía buscar la instrucción de la boca de los sacerdotes que estaban enseñando o que debieron de haber enseñado la ley del Creador. Y en el Nuevo Testamento no es nada diferente, porque Pablo declara en Romanos 2:20 que en la ley tenemos la expresión misma del conocimiento y de la verdad. En el Nuevo Testamento, Pablo está declarando que la ley es el conocimiento y la verdad de Dios, del Creador todopoderoso. Amén. Bien, ahora vamos a ver y a profundizar en esta afirmación que tienen en su pantalla. La verdad es la Torah. La verdad es la Torah. La palabra Torah viene del hebreo 8451, Torah, que se nos tradujo como ley. Pero en realidad significa enseñanza, dirección, instrucción, doctrina. Nos dice Proverbios 4:2, porque les doy buena enseñanza, doctrina. No abandonen mi instrucción. El Creador mismo nos está exhortando a no abandonar su instrucción. Juan 17:17, inclusive Yeshua nos dice, bueno, en la oración que hace en Juan 17 dice, hablándole al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. En un contexto bíblico, amados hermanos, la palabra de Dios, la palabra del Creador es la Torah. Amén. Salmos 119, 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Salmo 119, 151, tú estás cerca, Adonai, y todos tus mandamientos son verdad. Y aquí les traigo una lista, amados hermanos, de algunas de las cosas que es la ley de Dios, algunas de las definiciones que es la ley de Dios. La ley de Dios, primero, es una herencia. Deuteronomio 33, 4 nos dice así. Deuteronomio 33, 4. Una ley nos dio Moisés, una herencia para la asamblea de Jacob. La Torah es una herencia. La Torah es sabiduría. Proverbios 4, 1 al 7. Proverbios 4, 1 al 7. Oigan, hijos, la instrucción de un padre y presten atención para que ganen entendimiento, porque les doy buena enseñanza. No abandonen mi instrucción. Cuando yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre, entonces él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No la abandones y ella velará sobre ti. Ámala y ella te protegerá. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia. Sabemos, hermanos, que al pueblo de Israel se le dejó la instrucción de enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos la instrucción del Creador. Por lo tanto, Proverbios 4, 1 al 7 es una un claro apunte a la Torah, a la ley de Dios. También la Torah es justicia. Isaías 51, 7 nos dice. Isaías 51, 7. Escúchenme ustedes que conocen la justicia. Pueblo en cuyo corazón está mi ley. No teman el oprobio del hombre, ni se desalienten a causa de sus ultrajes. Entonces, hay una relación entre la justicia de Dios y la ley de Dios. La ley de Dios es justicia. También la ley de Dios, amados, es luz. Salmos 119, 105. Salmos 119, 105.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera y una luz para mi camino. O sea, la Torah es luz. La Torah, amados, también es vida. Deuteronomio 32, 46 al 47. Deuteronomio 32, 46 al 47. Nos dice, y les dijo, fijen en su corazón todas las palabras con que les advierto hoy. Ordenarán a sus hijos que obedezcan cuidadosamente todas las palabras de esta ley, porque no es palabra inútil para ustedes, ciertamente es su vida. Por esta palabra prolongarán sus días en la tierra donde ustedes van, cruzando el Jordán a fin de poseerla. La palabra de Dios, la Torah, es vida. Hechos 7, 38. Aún en el Nuevo Testamento permanece esta declaración. Hechos 7, 38. Este es el que estaba en la congregación, o sea, Moisés, en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y él que recibió palabras de vida, oráculos divinos para transmitirlas a ustedes. Este pasaje está hablando de Moisés. Y Moisés está diciendo Esteban, antes de que fuera lapidado, Esteban está declarando que la Torah es vida. Las palabras que recibió Moisés de parte del Creador son vida. Bien, también nos dice que la Torah, la ley de Dios, es el camino. Éxodo 18:20. Éxodo 18:20. Entonces enséñales los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en el que deben andar y la obra que han de realizar. La Torah es camino. También tenemos la misma declaración en Isaías 58:2. También nos dice la escritura que la Torah convierte el alma. Salmos 19:7. Salmos 19:7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. La Torah, la ley de Dios, convierte el alma, amados hermanos. También nos dice la escritura que da y es libertad. Salmos 119:45. Salmos 119:45. Y andaré en libertad porque busco tus mandamientos. Esta misma declaración la encontramos en Santiago 1:25. Santiago 1:25. Pero el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, la Torah da y es libertad. También nos dice la escritura que la Torah es eterna. Voy a leer el pasaje de Isaías 48. Los otros pasajes los pueden confirmar ustedes con más calma. Isaías 40. Isaías 48. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra de nuestro Dios, o sea, la ley de Dios. En el contexto del profeta Isaías, lo que existía como palabra de Dios era la Torah, la ley de Dios. ¿Ok? De hecho, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23 y 25, está hablando acerca de Isaías 48. También nos dice la escritura que la Torah es fuego. En Deuteronomio 33:2 nos dice el pasaje que tienen aquí en sus pantallas, Deuteronomio 33:2, que el Creador vino del Sinaí y que brilló para ellos desde Seir, que madrugó el santo entre 10 millares y vino de Parán, del monte Parán, con la ley de fuego.
con la ley de fuego en su diestra. Entonces, la Torá también es fuego. Esta misma declaración la tenemos en Jeremías 23:29. Jeremías 23:29. Por eso, amados, es que muchos la desprecian, porque la Torá es fuego. No pueden resistir el fuego del Creador. Dice, no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Entonces, la Torá es fuego. ¿Recuerdan un pasaje en el Nuevo Testamento que dice una promesa que seremos bautizados con Espíritu Santo y fuego? Pues se trata de esto, de recibir la Torá de fuego. También nos dice la Escritura que es revelada a los discípulos, Isaías 8:16 y 20. Isaías 8:16 y 20. 16. Ata el testimonio, sella la ley, la Torá, entre mis discípulos. Y el 20, a la ley y al testimonio. Si ellos no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Cualquiera que viene diciendo que trae enseñanza de Dios o hablando de parte de Dios, pero no tiene estas dos señales, la ley y el testimonio, ahí tendríamos que estar muy despiertos para identificar quién de verdad viene de parte del Creador y quién no. La Escritura ya nos está dando las dos señales que debe de traer toda persona que viene a hablarnos del Creador: la ley y el testimonio. Bien, también nos dice la Escritura que la Torá viene del cielo. Nehemías 9:13. Nehemías 9:13. Ay, Nehemías 9:13. Luego bajaste sobre el monte Sinaí y desde el cielo hablaste con ellos. Les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. El Creador fue el que bajó sobre el monte Sinaí y desde el cielo habló con ellos. La Torah fue dada desde el cielo. Yeshua enseñó a guardar la ley. Jesús enseñó a guardar la ley. Mateo 5:17 al 20 nos dice, porque en el sistema religioso, amados, tenemos mucho esta situación de que dicen que el Mesías vino a anular la ley y a traer una ley nueva. Sin embargo, eso no puede ser así. Eso va contra las Escrituras y contra la misma declaración que hizo nuestro Mesías. En Mateo 5:17, él dice, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y en el mismo Evangelio de Mateo, pero en el capítulo 23 tenemos esta declaración de Yeshua. Entonces, Yeshua habló a la muchedumbre y a sus discípulos. A la muchedumbre y a sus discípulos. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Entonces Jesús estaba avalando la enseñanza de los escribas y los fariseos. Así que, amados, cuando alguien nos diga fariseo, porque así nos dicen, a veces nos dicen judaizantes, a veces nos dicen fariseos, entonces cuando nos digan fariseos, bueno, pues entonces les responderemos, entonces obedece a Jesús, porque Jesús te dice que todo lo que te digan los escribas y los fariseos, tú debes de obedecerlo. Amén. También nos dice la Escritura en la profecía de Ezequiel que el Espíritu de Yahvé enseña la Torah. Ezequiel 36:27.
Ezequiel 36, 27. ¿Y por qué se menciona eso, amados? Porque en el Nuevo Testamento se menciona mucho la promesa del Espíritu de Dios. Y la promesa del Espíritu de Dios tiene que ver con obedecer la instrucción del Creador. Dice, pondré dentro de ustedes mi espíritu, el espíritu del Creador, y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Vuelvo a repetir, la promesa del Creador tiene que ver, la promesa del Espíritu del Creador puesta en nosotros tiene que ver con la obediencia a los mandamientos de Dios. En el nuevo pacto, amados, en el nuevo pacto es puesta en nuestro corazón y mente. Jeremías 31. Y este pasaje es confirmado en Hebreos capítulo 8. Jeremías 31, a partir de el 31, el nuevo pacto, dice, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Para entender esto tenemos que entender la división del reino de Israel, amados. Un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui yo un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Me perdí en la lectura, perdón. Es que cambié de versión, no me di cuenta. Perdón, amados. ¿Ok? Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Recuerden, amados, que estas palabras fueron dichas desde Abraham. ¿Se acuerdan? En una de las diapositivas de los estudios pasados, el pacto se trata, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pues en el nuevo pacto permanece esta declaración del Creador y permanece, pero ahora la promesa de poner la ley dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra mente. Amén. El Mesías viene para enseñar Torah, según Isaías 42, 1 al 7. Isaías 42, 1 al 7. Es muy importante, hermanos, entender todo esto acerca de la Torah, ya que el sistema religioso pues enseña contra la Torah y nosotros debemos estar dispuestos o bien preparados para defender la doctrina del Mesías, la doctrina que es la misma doctrina del Padre. No hay dos doctrinas, no hay dos caminos, es una sola enseñanza, obedecer los mandamientos del Creador. El Mesías viene a enseñar Torah, Isaías 42. Este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia, la Torah es justicia, Isaías 51, 7, a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle, no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde. Con fidelidad traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia. Su ley, su instrucción, esperarán las costas, su ley, su instrucción. ¿Okay? Así dice Dios el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Yo el Señor en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré. Yo te pondré como pacto para el pueblo, como luz, la Torah es luz, como luz, la Torah es luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tiniebla. Entonces, la Torah, el Mesías, esa es una profecía dirigida al Mesías, al futuro rey de Israel, y que él viene a establecer justicia.
y que su ley esperan los de la costa, su ley, su Torah, su instrucción. Entonces, no podemos permitir que nos sigan trayendo esa declaración de que el Mesías vino a anular la ley, porque entonces están hablando de un falso Mesías, no del verdadero, no del anunciado. Y recordemos que Yeshua mismo dijo que él viene a cumplir todo lo que la ley y los profetas hablan acerca de él. Amén. Bien, ahora la promesa, Romanos 11, 1 al 5, luego del 11 al 17 y luego del 25 al 27 dice la escritura, hablando Pablo. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. De ninguna manera, de ningún modo, porque yo también soy israelita, hablando Pablo, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dice la escritura en el pasaje sobre Elías, cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Pero ¿qué dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Entonces, Pablo nos está declarando que Israel no ha sido desechado, porque muchos utilizan un pasaje famoso de Juan capítulo 1, donde dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, para decir que con ese pasaje el apóstol Juan está diciendo que Israel quedó desechado. Sin embargo, esto es una completa mentira, porque el mismo apóstol Pablo nos está diciendo que Dios no ha desechado a su pueblo. Y la profecía nos lo deja más claro en Jeremías 31, Jeremías 31, del 35 en adelante. Así dice el Señor, el que da el sol para luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, el que agita el mar para que bramen sus olas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes, o sea, las leyes del sol, de la luna y de las estrellas, se apartan de mí, de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Han cambiado, amados hermanos, las leyes del sol, de la luna, de las estrellas, en No, alguna ocasión, no, absolutamente no han no. cambiado. Por lo tanto, Israel sigue siendo la nación del Creador. Y continúa el Creador diciendo, así dice el Señor, si los cielos arriba pueden medirse y explorarse abajo los cimientos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que han hecho, declara el Señor. Entonces, nadie ha medido los cielos y nadie ha explorado abajo los cimientos de la tierra. Así que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Esta profecía viene de Deuteronomio 32, 21. Dios le dice a su pueblo que por cuanto a él le causaron a celos, él los va a causar a celos con una nación insensata. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Otras versiones dicen su plena restauración. 13. Pero a ustedes hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas israelitas y salvar a algunos de ellos, porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y si el primer pedazo de la masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellos de la rica savia de la raíz del olivo, vamos a leer de este mismo versículo la versión Dios habla hoy, que es el versículo 17 de Romanos 11, porque por aquí tenemos
una perla. Romanos 11, voy a confirmar, 17, ok. Dice, pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo un olivo silvestre fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica, aunque, perdón, amados, es la versión Dios habla hoy. Al olivo, que son los judíos, se le cortaron algunas de las ramas y en su lugar se le injertó el olivo silvestre, que eres tú. Así llegaste a tener parte en la misma raíz y en la misma vida del olivo. Pablo está declarando que el olivo es la casa de Judá o los judíos. Y eso nos da un poquito más luz, porque ¿quiénes fueron desgajados del olivo? Cuando se divide el reino de Israel y el reino del norte es esparcido, se desgaja el reino del norte, o sea, el olivo se rompe, y luego la parte del olivo es, digamos que desechada o esparcida, mezclada, se convierte en un olivo silvestre. Jeremías 11:16 nos da un poquito de más luz acerca del olivo. Jeremías 11:16 dice, olivo frondoso, y este pasaje, amados, está hablando, me voy a ir del pacto roto, como lo vimos también en Jeremías 31, del pacto roto, y le está hablando a Israel, obviamente. Dice, olivo frondoso, hermoso en forma, en fruto y forma. Te puso por nombre el Señor, con ruido de un gran estrépito ha prendido fuego en él, y sus ramas son inservibles. La versión Reina Valera del 95 dice, olivo verde hermoso en su fruto y en su aspecto llamó Jehová tu nombre, pero al son de un recio estrépito hizo encender fuego sobre él y se quebraron sus ramas. Pablo está utilizando este ejemplo del olivo, de un árbol, para enseñarles a los romanos acerca de las cosas que habían sucedido y cómo ellos, los creyentes que están en Roma, son injertados, o sea, son puestos entre el olivo. Continúo leyendo, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Pablo lo llama un misterio. A esta alusión que Pablo está haciendo del árbol, que se desgajan unas ramas y que otras ramas son puestas, Pablo le llama un misterio. Dice, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La versión BLS, este versículo lo traduce de la siguiente manera. Voy a regresar aquí a Romanos 11, es el versículo 25. 25. En la versión BLS, la Biblia de lenguaje sencillo, dice, hermanos en Cristo, hay mucho que ustedes todavía no saben, por eso voy a explicarles el plan que Dios tenía en secreto. Algunos de los judíos se han vuelto muy tercos y no quieren creer en Jesucristo, en Yeshua, pero solo se portarán así hasta que los no judíos pasen a formar parte de su pueblo. Esto nos da una revelación grandísima, amados hermanos, porque si ustedes recuerdan todos los acontecimientos de los evangelios, se acordarán de que quienes fueron los que rechazaron al Mesías, muchos fariseos. Otros fariseos sí creyeron, como Nicodemo, por ejemplo, pero muchos otros no quisieron creer en el Mesías. No quisieron creer en el Mesías de la casa de Judá. Entonces, con esta versión nos da un poquito más de luz acerca de ese endurecimiento parcial que nos menciona, por ejemplo, la Reina Valera del 95, un endurecimiento de una parte, pero de la casa
de Judá, del reino del sur. ¿Ok? Bien. Dice, así todo Israel será salvo. O sea, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿se acuerdan, amados hermanos, que estuvimos hablando en la primera clase de estos Meloja Goyim, de la promesa que Jacob le hace a la promesa que Dios le hace a uno de los hijos de José, esos Meloja Goyim, o sea, Efraín llenaría las naciones. Efraín llenaría las naciones, como sucedió con la división del reino de Israel. El reino del norte es mezclado entre los gentiles para formar muchas naciones, y entonces Pablo está diciendo que cuando entre esa plenitud de los gentiles, entonces, ¿qué va a suceder? Así todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Estas promesas y profecías vienen de Isaías 59, 21 al 21 puse. Isaías 59, Isaías 59, 21 en adelante. Ok, 21 al 21, no tiene otro capítulo, no tiene otro versículo, dice, en cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos, mi espíritu está sobre ti, y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de tu boca, ni de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Entonces, el Creador está prometiendo el pacto con Israel. Jeremías 31, 33 al 34, le dimos lectura a una parte en donde nos está hablando acerca del nuevo pacto. Nos dice a partir del versículo 33, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley, mi Torah dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré, entonces yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo, no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré su pecado. El Creador está prometiéndole al reino del norte que a pesar de todo lo que hicieron, a pesar de que desobedecieron los mandamientos de Dios, por causa de esa desobediencia fueron expulsados de la tierra de Israel, llevados entre las naciones, pero que en el futuro, cuando el Creador hace el nuevo pacto, Él va a perdonar todos sus pecados y los va a volver a recibir. Esa es la promesa que está haciendo. Esa es la promesa que vemos en los profetas y la que está mencionando Pablo en el Nuevo Testamento. Esta promesa también la tenemos en Ezequiel 37, 15 al 28. Ezequiel 37, 15 al 28. Y vino a mí palabra del Señor. Tú, hijo de hombre, toma una vara, se van a sorprender del significado de esta palabra en hebreo, amados hermanos. Una vara, toma una vara. La versión King James en inglés nos muestra aquí una palabra. Es el Strong 6095. ¿Sí lo alcanzan a ver, amados? ¿Sí se alcanza a ver en pantalla? Árbol. Esta palabra del hebreo sí significa arboleda, hasta cabo carpintero, enmaderado, higuera, horca, ídolo, leña, leñador, leño, madera, madero. Entonces el creador, bueno, tenemos al creador diciéndole al profeta Isaías, toma una vara. Bueno, al español así se traduce como vara, pero también significa árbol, lo que hemos estado viendo, amados, acerca del árbol.
toma un árbol y escribe en ella para Judá, para los israelitas, sus compañeros, toma luego otra vara, o sea, otro árbol, y escribe en ella para José, la vara de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Muy probablemente, hermanos, al traductor no se le hizo coherente que un profeta agarre un árbol y otro árbol, pero pues el que está hablando a través del profeta es el creador y él es lo suficientemente grande para poder tomar dos árboles. Entonces, aunque al traductor no se le haga coherente, nosotros conocemos al Creador Todopoderoso que va a tomar a los hijos de Israel de entre las naciones, como lo va a decir a continuación. Júntalas la una con la otra en una sola vara para que sean una sola en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten, ¿no nos explicarás qué quieres decir con esto? Diles, así dice el Señor Dios, voy a tomar la vara de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, las pondré con aquella, con la vara de Judá, y las haré una sola vara, y serán una en mi mano. Las varas en que escribas estarán en tu mano a la vista de ellos, y diles, así dice el Señor Dios, voy a tomar a los israelitas de entre las naciones a donde han ido, los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un solo rey será rey sobre todos. Nunca más serán dos naciones y nunca más serán divididos en dos reinos. Entonces el Creador promete juntarlos de nuevo y es lo que Pablo a los romanos les está explicando. El misterio oculto se trata de eso, de volver a reunir al pueblo de Israel, al reino del norte mezclado y volverlo a traer. Zacarías 4 también nos está hablando de un árbol. Zacarías 4, tenemos la visión del candelabro de oro. Entonces un ángel hablaba conmigo y volvió y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño y me preguntó, ¿qué ves? Y le respondí, veo un candelabro todo de oro con su depósito en la parte superior y sus 7 lámparas encima de él con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Y junto a él hay dos olivos. Dos olivos. Uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Continué y dije al ángel que habla conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Responde el ángel que hablaba conmigo y me dijo, ¿no sabes qué es esto? No, Señor mío, respondí. Continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, ante Zorobabel? Te convertirás en llanura y él sacará la piedra clave entre las aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y vino a mí palabra del Señor. Las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa y sus manos la acabarán. Entonces sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes. Pues, ¿quién ha despreciado el día de las pequeñeces? Estos siete se alegrarán cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los ojos del Señor que recorre toda la tierra. Entonces le pregunté, ¿qué son estos dos olivos? Dos olivos. A la derecha y a la izquierda del candelabro, perdón, amados, hablé por segunda vez y le pregunté, ¿qué son las dos ramas de olivo? Dos ramas de olivo que están junto a los dos tubos de oro que vierten de sí el aceite dorado. Entonces, el profeta, amados, no está viendo literalmente dos árboles, está viendo un solo árbol y dos ramas. Aunque la traducción dice dos olivos, pero él está viendo dos ramas de olivo. Y me respondió, ¿no sabes qué son estos? Y le contesté, no, Señor. Entonces él dijo, estos son los dos ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. Por toda la escritura tenemos esta ejemplificación de árboles. Perdón, de un árbol cuyas ramas, como nos dice Ezequiel 37, son unidas de nuevo, esos palos son unidos de nuevo, y Pablo es de lo que nos está hablando, de un árbol, cuyas unas ramas fueron desgajadas, pero luego son, pues, vueltas a poner, vueltas a agregar al árbol, amados. Así que, amados, la clase de hoy termina hasta aquí. En la siguiente clase vamos a estar. Amén. Amén, amados.